Hola, bienvenido. Estás en el canal de Arturo y Gema. Soy Arturo Valderas, servidor, con el placer de compartir el día de hoy este tema contigo. ¿Ya te diste cuenta de que tienes una memoria excepcional, maravillosa, extraordinaria? Tu memoria es tal vez uno de los recursos más importantes que tienes y que tenemos todos los seres humanos. La forma en la que memorizamos y la cantidad de cosas que tenemos memorizadas, que podemos recordar, que tenemos almacenadas en el interior, es verdaderamente extraordinaria. Tenemos almacenados, memorizados, grabados, objetos, rostros, personas, lugares, objetos, caminos, sabores, colores, etcétera. Es decir, son infinidad de cosas las que tenemos memorizadas y no nos damos cuenta. Funcionamos en automático. Nuestra memoria está actuando permanentemente a lo largo del día. Piensa, por ejemplo, cuando vas por tus hijos a la escuela o cuando ibas por tus hijos a la escuela, llegabas, te parabas y esperabas que salieran y cuando salían tus hijos, tú los reconocías, te acercabas y ya te los llevabas a casa. ¿Cómo los reconociste? Pues por tu memoria. ¿Cómo es que no los confundiste, no te llevaste a otros niños? Tu automóvil, si lo tenías, bueno, pues caminaste y entre muchos otros reconociste tu automóvil y ahí te subiste y en él te transportaste. ¿Por qué? Porque lo tenías memorizado, lo reconociste, estaba tal cual ahí en tu memoria, lo pudiste recordar. O si viajas en transporte público, puedes ver el letrero, recordar cuál de las rutas es la que te lleva. Si vas manejando, puedes recordar sin darte cuenta el camino a tu casa, el camino a la escuela, el camino al trabajo. Todo esto lo hace tu memoria y lo hace en forma inconsciente. Cuando lees, pues reconoce las letras, las palabras, las oraciones, la sintaxis, el significado, sin darte cuenta. Si tocas un instrumento musical, es igual, la guitarra, el piano, los dedos se mueven porque recuerdan el lugar, la presión, el lugar en donde deben aplicar presión, etcétera. O si cantas, pues vas recordando, está en tu memoria, está en tu recuerdo, la letra, la música, la entonación, etcétera. Entonces, diríamos que la memoria, los recuerdos, los tenemos almacenados en una enorme cantidad porque nos son necesarios para funcionar adecuadamente en nuestra vida. Recuerda, por ejemplo, simplemente el pasado, la casa en donde naciste o donde viviste en la infancia, la población en donde viviste, etcétera. Cuando regresas después de muchos años, pasas por las calles y dices, ay, aquí estaba tal cosa. ¿Dónde? Ya no está, ya hay otra construcción. Bueno, está en tu memoria, en tu recuerdo, almacenada permanentemente desde hace muchos años. Ah, aquí estaba tal restaurante. Uy, aquí servían tal comida. Uy, me acuerdo perfectamente de fulanita de tal que estaba aquí, fulanito, etcétera. Es decir, fluyen una enorme cantidad de recuerdos que tienes grabados, memorizados en tu memoria. Y es en automático. Las experiencias que vamos teniendo las va almacenando el cerebro en forma de enlaces bioquímicos enormemente complejos, pero van quedando ahí residentes y las nuevas experiencias van haciendo que acumulemos nuevos recuerdos, nuevas memorias, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las que nos interesan cuando hablamos de eh, este recurso que es la memoria y que necesitamos para funcionar en la vida? Bueno, las experiencias que mejor se recuerdan son aquellas que están asociadas a emociones o sentimientos más intensos. Se recuerdan mejor, se memorizan mejor, se memorizan, se recuerdan y se graban más fuertemente experiencias que
Por una parte, por ejemplo, nos generaron experiencias muy agradables. Entonces, la experiencia queda grabada a un sentimiento de mucho agrado. ¿Para qué? Para que cuando tengamos otra vez una situación distinta en el futuro, podamos repetir la experiencia y volver a experimentar el agrado que tenemos grabado y volver otra vez a experimentar el placer, etcétera. Las otras experiencias que grabamos muy fuertemente son las experiencias desagradables, dolorosas o peligrosas. ¿Para qué las grabamos? Para que cuando se vuelvan a presentar en nuestra vida situaciones parecidas, semejantes o que nos parezcan que nos pueden volver a generar esas experiencias dolorosas o desagradables, las podamos evitar y nos podamos defender de ellas. Entonces, esas son las experiencias más fuertes que vamos dejando grabadas. Por ejemplo, unas de las experiencias o un conjunto de experiencias muy agradables que vamos grabando desde la infancia es la comida. Es la comida que vamos em, consumiendo en casa, que hacían las personas que ahí estaban, la mamá, la abuela, la tía, etcétera, y que fuimos acostumbrándonos y percibiendo como muy agradables. Entonces está asociado este recuerdo de esa comida con la sensación de mucho bienestar y por eso tenemos a repetir y repetir y repetir. Esto explica por qué también puede ser bastante difícil ponerse a dieta, cuando la dieta significa prescindir, no tomar estos alimentos, esta comida, que es enormemente agradable para nuestra memoria emocional. Entonces, por eso se generan estas luchas tan fuertes entre quiero comer y está el impulso. ¿Por qué? Porque la memoria de la experiencia agradable me mueve internamente a repetir esa experiencia, a volver a repetir para volver a experimentar esa satisfacción, ese agrado. Pero observa que también el mismo mecanismo ocurre para las experiencias dolorosas, porque las experiencias dolorosas, desagradables, peligrosas incluso, las vamos acumulando incluso desde el principio de nuestra vida y las vamos llevando al inconsciente para que estén ahí de manera que si en el presente se presenta alguna situación que pudiera parecerse a aquella que nos generó ese dolor, podamos reaccionar defendiéndonos. Entonces, ahí es en donde tenemos la memoria emocional, donde tenemos el dolor grabado por esas experiencias o lo que conocemos como las heridas interiores de nuestro niño interior. Entonces, esto explica por qué ante determinadas situaciones, una palabra, un grito, un gesto, una situación X, Z, W, nosotros reaccionamos prácticamente en forma instintiva cuando esta experiencia nos conecta de alguna u otra manera con una experiencia pasada desagradable, nos conecta y reaccionamos en forma automática de manera defensiva. Y entonces, ante una situación que inclusive puede no ser de ningún tipo peligroso, ni riesgoso, ni que nos amenace, nada de esto, si el cerebro, si nuestro interior conecta de alguna manera esa experiencia presente con nuestra grabación emocional y de recuerdos de situaciones peligrosas, inmediatamente para defendernos, aquí tendríamos este instinto primario de conservación de la vida y de la propia integridad, el instinto de defendernos, de protegernos, desataríamos un comportamiento defensivo. Y eso explica por qué con frecuencia reaccionemos en forma agresiva, violenta, ruda, eh, o bien
nos volvemos como niños obedientes, asustados, temerosos, complacientes para calmar a aquella persona o evitar aquella situación que prevé nuestro interior emocional, esa herida que tenemos en el niño interior, que nos va a volver a lastimar. Y para que eso no ocurra, entonces decíamos, o podemos tener comportamientos agresivos o rudos o violentos o de sometimiento, de tratar de obedecer, agradar o de irnos, de alejarnos para protegernos y escapar de aquella situación que el interior, por esa memoria emocional herida que tiene, prevé que es una situación que nos va a lastimar. Por esta razón, y en general, por esa razón es que reaccionamos como lo hacemos. Hay veces con reacciones exageradas, desproporcionadas, fuera de lugar. Desde afuera nos dicen, a ver, pero ¿qué te pasa? No, es que no estás viendo. No, no, pues es que no hay nada, nos dicen los que nos observan desde afuera. Y nosotros sí, convencidos de que estamos en una situación difícil y que tenemos que defendernos. Por eso, cuando tenemos grabadas todavía estas heridas emocionales, con frecuencia vemos que nuestro comportamiento es disfuncional, es decir, no corresponde adecuadamente a las situaciones que estamos viviendo. Tenemos reacciones exageradas, tenemos acciones y reacciones sobre todo que no corresponden a la situación que estamos viviendo. Entonces, una persona, por ejemplo, que experimenta en un lugar cierto peligro, aunque ese lugar sea un lugar de disfrute, por ejemplo, una reunión social agradable, etcétera, un concierto, una película, etcétera, si percibe algo que le amenaza ahí, todo el tiempo va a estar ansiosa, temerosa, estresada y no va a poder disfrutar el momento porque esa percepción de peligro que activa de nuevo ese riesgo de volver a sufrir el dolor, le mantiene distraída y no puede ocuparse, no puede disfrutar del presente que vive. Por eso es tan importante que nosotros revisemos nuestro presente para, y que también escuchemos a los que nos rodean para que a la luz de la retroalimentación y de lo que nosotros nos vamos dando cuenta, podamos detectar en dónde están esas heridas. San Pablo decía, realmente mi reacción, mi comportamiento, no lo entiendo, lo decía en la carta a los romanos. Queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal, termino reaccionando mal. Quiero hacer el bien y hago el mal, es el mal el que se me presenta. ¿Con qué frecuencia nosotros igual queremos hacer el bien, tenemos buenas intenciones, pero estos mecanismos profundos, resultado de estas heridas interiores, hacen que se disparen estos comportamientos disfuncionales? Por eso decía, es importantísimo el estar muy atentos a estas señales interiores, a lo que vamos actuando y reaccionando a lo largo del día para descender a esta parte del interior emocional de nuestro niño interior que puede estar herido, para trabajar y sanar estas viejas heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque si el recuerdo, el acontecimiento no va a cambiar, pero lo que sí podemos hacer es reelaborar el interior a través de este proceso de curación, de manera que ya no se perciba una situación que no es peligrosa como peligrosa, que lo que es peligroso lo podamos percibir como peligroso, pero lo que no es peligroso no. Y aquello inclusive que es disfuncional en nuestra vida, podamos encontrar otras estrategias más saludables, más sanas, eh, para poderlos enfrentar y resolver. No estar agrediendo, no estar huyendo, escapando, escondiéndonos o diciendo que sí a todo mundo o asustados, comportarnos ya en la vida adulta como pequeños niños asustados. Entonces, este es el camino que va a permitir que nuestra
el camino de la curación de nuestro niño interior, que va a permitir que nuestra memoria emocional se vaya saneando de esas heridas, vaya quedando en un equilibrio que le permita, como decía, reconocer situaciones disfuncionales y tener maneras más saludables, efectivas, exitosas para resolver en las situaciones en el presente sin tratar de utilizar o sin ya usar inconscientemente las viejas herramientas del niño, que son agredir, someterse o huir, que no nos llevan prácticamente a la solución positiva de los retos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Espero que podamos recorrer este camino de forma que cada día tengamos una experiencia de vivir más positiva, más saludable, más feliz. Muchas gracias por atender esta presentación. Dios los bendiga. Hasta pronto.